Hola, hola, en este episodio te cuento cómo mi primera inversión en Airbnb me genera actualmente más de $7,000 de ingresos pasivos de forma mensual. Mi nombre es Roberto Olivas y en este episodio te voy a contar mucho más a detalle sobre cómo esta inversión que hice en la zona de la fortuna en Costa Rica me genera más de $7,000 en ingresos pasivos todos los meses. También vamos a hablar sobre el por qué me decidí en hacer una inversión de renta vacacional o un Airbnb en lugar de utilizar ese dinero para invertir en un bien inmueble de larga estancia o apartamentos de alquiler. Vamos a ver parte del proceso que yo mismo utilizo antes de hacer este tipo de inversiones, con esta que ya hice, con otras que están en camino a la hora de grabar este podcast, algunos errores que se pueden cometer y que hay que evitar a la hora de hacer este tipo de inversiones, y parte de los números, los rendimientos que me está generando esta inversión, por lo que vale la pena quedarse hasta el final de este episodio. Primero, el por qué decidí hacer una inversión de renta vacacional versus larga estancia. Bueno, lo he visto y bueno, algo de lo que me gusta cuando puedo hablar sobre inversiones o educar a otras personas sobre cómo invertir su dinero, sobre opciones de inversión, tanto en instrumentos financieros como en bienes inmuebles, es poder educar desde conocimiento y experiencia real y comprobada en esos temas, tanto por mi persona como por los cientos de alumnos que tenemos en nuestra comunidad. Y por eso, en este episodio te quiero hablar sobre un caso real de éxito con este tipo de inversiones. Entonces, primero fue plantearme, ok, vamos a hacer una inversión más tradicional de larga estancia, apartamentos o un Airbnb. Entonces, empecé a hacer los análisis financieros, también parte de la misma experiencia que he escuchado por varios años de muchos de mis alumnos. Las inversiones de larga estancia, generalmente, si las hacemos 100% de contado o cash, nos van a generar un rendimiento alrededor del 5 a 6%, ¿verdad? Si lo hacemos con créditos hipotecarios, y es un tema en el que vamos a profundizar más adelante, incluso podría darnos pérdidas o rendimientos negativos, o sea que tenemos que aportar más que lo que nos está generando esa inversión. Entonces, por eso en ese momento no lo consideré para hacer mi primera inversión inmobiliaria, porque también luego de hacer ese análisis con las diferentes herramientas, plataformas, para determinar si va a ser una inversión bastante rentable para que fuese atractiva para mí, incluso más que algunos instrumentos financieros, porque ya tengo más de 14 años de estar invirtiendo, educándome sobre inversiones en instrumentos financieros. Entonces quería explorar otra alternativa para diversificar mi portafolio y obtener mejores rendimientos, y por eso, después de hacer ese análisis bien con buenos argumentos, con bastantes datos, decidí que puede ser más rentable una inversión en renta vacacional, en Airbnb, especialmente en el país donde vivo, que es Costa Rica, que es uno de los países de mayor atractivo turístico en América, no solo América Latina, sino en América en general, y a nivel mundial también se ha convertido en un destino bastante cotizado, ¿verdad? Especialmente por turismo extranjero y turismo especialmente de Norteamérica. Entonces, entre las diferentes opciones que existían dentro de Costa Rica, decidí explorar la posibilidad de hacerlo en la zona de la fortuna, porque tiene algunas características que lo hacen muy especial, muy diferente en comparación con otras zonas en Costa Rica, por ejemplo, zonas de playa en Guanacaste, porque hay muchísimas playas y realmente saber a cuál es donde más van a llegar los turistas es un poco más retador, o por lo menos así lo vi. La inversión inicial, por ejemplo, en la zona de la fortuna, en una propiedad, normalmente va a ser más baja el precio por metro cuadrado que una inversión en la zona de Guanacaste, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, parte de eso fueron las cosas que hicieron que me decantara por hacer de renta vacacional y específicamente en la zona de la fortuna. Luego, para elegir el lote, también para mí era muy claro antes de hacer esta inversión, y parte de lo que he venido aprendiendo por muchos años, que en inversiones inmobiliarias, ya sea renta vacacional o larga estancia, la ubicación es lo más importante, es el punto más importante, ¿verdad? De hecho, en muchos libros sobre inversiones inmobiliarias se habla de que las tres cosas más importantes a la hora de invertir en bienes inmuebles es ubicación, ubicación, ubicación. Y por eso me adelanto, algunos de los principales errores que cometen las personas es pensar que un terreno que me heredaron, pensar que una propiedad, solo porque tiene una vista bonita, aunque sea
en un lugar completamente remoto, alejado de zonas turísticas, va a ser una buena inversión hacer un Airbnb. Entonces tenía muy claro que tenía que ser en una zona turística de alta demanda de turismo extranjero en Costa Rica, y La Fortuna cumplía con esos y otros requisitos que para mí eran muy importantes para maximizar esa rentabilidad. Además de que existen diferentes herramientas para analizar datos, saber cuáles esos precios por noche que podemos cobrar, la ocupación promedio en las diferentes zonas, que también es algo en lo que me apalanco y en lo que profundizo también en los programas de educación sobre inversiones para poder tomar decisiones informadas. Entonces, utilicé toda esa información, analicé todos esos datos y luego fui directamente a la zona de La Fortuna a buscar las mejores oportunidades que sabía que las iba a encontrar realmente solo yendo al lugar, ¿verdad? Manejando, buscando, viendo rótulos, incluso sin rótulos, preguntando directamente si veía alguna propiedad con vista al volcán Arenal, en el caso de Costa Rica, y en el caso de La Fortuna, que es el principal atractivo. Hay muchos lugares de aguas termales, muchas cosas, pero el principal atractivo es el volcán Arenal. Entonces, definitivamente algo que iba a diferenciar y aumentar esa potencial rentabilidad era una propiedad que tuviese una vista bastante atractiva al volcán Arenal, ¿verdad? Entonces, aunque no tuviesen rótulos de se vende, pues también es una forma de buscar esa propiedad que puede servir, preguntando a los vecinos, preguntando si están vendiendo algunas de esas propiedades. Entonces, fue lo que hice durante varias semanas. Empecé a buscar terrenos que pudieran tener ese potencial, hasta que encontré uno que tenía un precio por debajo del valor de mercado en este lugar, en La Fortuna, ¿verdad? Que en ese momento, cuando lo compré en 2021, mediados de 2021, el precio rondaba los $14,000, ¿verdad? Entonces, que al momento de grabar este podcast, pues ya es mucho más por encima que ese valor por metro cuadrado, pero entonces aproveché esa oportunidad que se presentó. Luego, con los análisis que había hecho con estas herramientas y estas plataformas que menciono, determiné que también podía hacerlo para una cantidad para 6 personas, y también quise hacer únicamente un Airbnb antes de hacer una inversión un poco más grande, para primero tener resultados, poder explicar desde la experiencia real y luego pues poder ir incrementando mis inversiones en bienes inmuebles. Luego de hacer estos análisis, realmente el retorno o el rendimiento, según mis análisis y con datos un poco más conservadores, podía rondar un 15%. Sin embargo, en cuanto se hizo la construcción, que más o menos tomó 6 meses, esta construcción del Airbnb, en cuanto ya lo pude colocar en la plataforma, el precio que empecé cobrando por noche, de hecho recuerdo que rondaba los $100, porque parte de lo que necesitaba en ese momento era poder tener reviews u opiniones de las personas, porque esto de alguna forma me iba a ayudar a potenciar lo que el algoritmo de Airbnb lo potenciara. Posteriormente, y conforme la demanda fue aumentando, fuimos incrementando los precios hasta que el día de hoy el precio más bajo por una noche, sin contar la comisión de Airbnb, sin contar el monto por limpieza, son $300, y que incluso en temporada alta ese precio puede ascender hasta los $480, ¿verdad? Si con la capacidad total, que son 6 personas. Entonces, es una inversión que realmente ha demostrado ser bastante rentable, que el rendimiento promedio, el rendimiento promedio anual sobre esta inversión supera el 35%, ¿verdad? Porque fue una inversión en total de $140,000 y que genera un retorno superior al 35% anual. Eso significa que la proyección es poder recuperar ese dinero en menos, la inversión inicial total, en menos de 3 años, ¿verdad? Ahora, esto es un caso, como lo mencioné al inicio, un caso de éxito. No es que todos los Airbnbs generan actualmente este tipo de rendimientos, pero también por eso es muy importante analizar cómo podemos diferenciarnos en cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Porque al final esto es una inversión que se puede convertir en una inversión relativamente pasiva cuando logramos armar un equipo que nos ayude a manejar eso sin que dependa de nuestro tiempo, sin que tengamos que estar pendientes de ese negocio, ¿verdad?
y que es parte de lo que profundizamos más en nuestros programas sobre inversiones, el cómo generar ese equipo, el cómo hacer este tipo de inversiones. Pero entonces se puede convertir en una inversión bastante rentable. Sin embargo, hay muchos Airbnbs que no están teniendo ese tipo de rendimientos y puede ser principalmente por la falta de conocimiento, porque tal vez se aventuran a hacerlo sin analizar muchos detalles importantes, ¿verdad? Como el tema de la ubicación. Otro tema importante es la diferenciación. Un error común, que lo mencionamos al inicio, la parte de la ubicación, pero un segundo error muy común es pensar que puedo comprar una casa, tal vez en esa zona, una casa ya construida, simplemente hacerle un remozamiento, una pequeña remodelación y ya vamos a poder tener una inversión altamente rentable. Y también uno de los factores más que nos ayudan a aumentar ese precio es el diseño que va a tener este bien inmueble, ¿verdad? Porque no es nada más tomar una casita de madera, una casita que ya está en el lugar y simple y sencillamente remodelarla, ¿verdad? Porque al final van a haber muchas otras casitas muy similares que están cobrando precios muy por debajo de lo que podríamos llegar a cobrar si lo hacemos de cero, si construimos ese Airbnb de cero con un diseño completamente diferente. Hay muchos servicios también adicionales que nos pueden ayudar a diferenciarlo y lo hablo desde el caso real de Ikigai, ¿verdad? El tema de chef privado, el tema de masajes, las amenidades como por ejemplo un jacuzzi, un proyector en la habitación para que puedan ver películas. Son muchos detalles que podemos agregar y que no necesariamente tenemos que ajustarnos a el precio que cobran todas las demás Airbnbs en la zona, porque de hecho, el caso de Ikigai, el precio que se cobra en la zona que está Ikigai está muy por debajo del precio que cobra Ikigai, pero con muchos aspectos diferenciadores hemos logrado llegar a aumentar ese precio con muy buenas opiniones, muy buenos reviews, y en donde también yo mismo digo que esta es una inversión, una de mis favoritas, porque realmente tiene una buena, una relación ganar-ganar para todas las partes. Primero, el huésped, que realmente salen satisfechos, incluso pueden ir a leer y pueden entrar a Airbnb, en Google incluso lo pueden colocar, Ikigai Arenal, Airbnb, ahí va a salir el link, y ahí pueden ir a leer los testimonios, las opiniones de las personas que se han alojado, salen completamente satisfechos, contentos, disfrutan la estadía, disfrutan todo el servicio que incluimos, salen muy beneficiados los huéspedes, salen beneficiados las personas que proveen esos servicios, el chef privado, las personas del spa, ¿verdad? Que pueden brindar los masajes en la zona, incluso una profesora de yoga que ha venido al Airbnb a dar clases de yoga a las personas que así lo gustan, de forma privada, las personas de aseo, quien le da mantenimiento al jardín, al jacuzzi, ¿verdad? Entonces, son muchas familias que se están viendo beneficiadas y, pues, por supuesto, yo, el inversionista, la persona que puso el dinero, que construyó de contado este bien inmueble, en el que estamos, de hecho, grabando este episodio del podcast, porque es una inversión altamente rentable. Entonces, es una inversión en la que todos ganamos y no solamente yo como inversionista, ¿verdad? Y también, pues, se genera pues, más trabajo para las personas de la zona. Ahora, es importante también tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de inversiones, una cosa es hacerlas 100% de contado y otra cosa es hacerlo con un crédito, porque cuando lo hacemos 100% de contado, vamos a tener muchísima más confianza, muchísimo más, sí, mucha más confianza realmente para poder tomar decisiones que algunas personas podrían considerar un poco más arriesgadas, ¿verdad? Como pasar de ese precio por noche de $100 a casi $500 por noche en menos de un año y con un porcentaje de ocupación superior al 90%, incluso que si esto lo hiciéramos con deuda y además primero vamos a estar bastante preocupados en llenar esa ocupación desde el inicio, por ende probablemente nos quedemos con precios más bajos y hay que tomar en cuenta que hay muchos costos relacionados con este tipo de inversiones. Impuesto de renta, el IVA si estamos en Costa Rica, ¿verdad? Que solo entre estos dos impuestos puede ser más del 26%, más del 25% de la facturación total. Luego está el tema del aseo, el tema del mantenimiento, electricidad, servicios públicos, ¿verdad? Hay muchos otros costos que tenemos que tomar en cuenta que si no definimos bien ese precio que vamos a cobrar, pues podría convertirse en una inversión no con la rentabilidad
superior que buscamos, ¿verdad? Versus una inversión en apartamentos. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Ahora, ¿cómo lo hice yo? Lo hice con herencia, que algunas personas me han dicho, bueno, es que claro, cuando uno le aplana en el terreno es muy fácil. Pues no lo hice con ninguna herencia. Lo hice construyendo capital por medio de inversiones en instrumentos financieros para poder tener el capital suficiente y hacer la inversión 100% de contado, ¿verdad? Porque eso me da mucho más músculo para poder tomar estas decisiones más arriesgadas. Entonces, recapitulando un poco sobre la inversión total, fue de $140,000. Esta inversión la hicimos entre enero, más o menos enero 2023, junio 2023. Al momento de grabar este episodio, pues ya ha pasado más de un año y los ingresos superan los $84,000 en este año, los ingresos brutos. Y los ingresos proyectados para el próximo año, ya con los precios por noche que estoy hablando, podrían superar incluso los $95,000 a los $100,000, ¿verdad? Los ingresos brutos. Sin embargo, hay otros gastos, como lo mencionaba anteriormente, que van a hacer pues, que tengamos que sacar un margen neto, y son temas en los que profundizo más, y esas herramientas, los costos incluso en esos programas de educación sobre inversiones, pero que nos puede generar ese retorno y recuperar el 100% de la inversión inicial, y la proyección, en un plazo inferior a los 3 años, y que posteriormente incluso vamos a seguir recibiendo esos ingresos que actualmente son pasivos para nosotros, porque hay todo un equipo, como lo mencioné anteriormente, que se encarga del proyecto, o sea, se encarga del Airbnb sin necesidad de que estemos activamente tomando decisiones o que estemos resolviendo problemas que pueden aparecer con el bien inmueble o con los mismos huéspedes, ¿verdad? Que es algo muy importante, que muchas personas que creen que tener un Airbnb o ya han tenido la experiencia y por ahorrarse algunos dineros, ¿verdad? Que una frase, recuerdo de un jefe que tuvo en una de las empresas que trabajé, que a veces las personas, por enfocarse en contar los centavos, están dejando todos los dólares, los miles de dólares o cientos de miles de dólares que están pasando por encima de sus cabezas, ¿verdad? Entonces, yo eso lo tengo muy claro que todos podemos vernos beneficiados, y por eso no me preocupo tanto en contar esos centavos, y prefiero que otra gente pues lo haga, gane dinero con eso, y para mí igualmente la inversión es pasiva, ¿verdad? Porque no estoy invirtiendo mucho tiempo en esto, pero que al inicio es una inversión que puede ser bastante activa, que le puede requerir tener que invertirle mucho tiempo, y que posteriormente podamos tener el beneficio del flujo de caja, de estar recibiendo esos ingresos pasivos mensualmente. Y además, si elegimos bien la ubicación y si hay otros factores en una zona de alto tráfico de turismo, pueden ayudar a que la plusvalía de esa inversión inmobiliaria siga creciendo, ¿verdad? Entonces, puede ser una muy buena inversión. Sin embargo, y como lo amplío y lo digo constantemente en mis redes sociales también, es una muy buena forma de diversificar un portafolio basado principalmente en instrumentos financieros, ¿verdad? Dentro o fuera de América Latina, pero ¿por qué digo diversificar y no enfocar todo nuestro capital solo a este tipo de inversiones? Porque toda inversión implica riesgo, ¿verdad? Toda inversión va a implicar algún nivel de riesgo. Entonces, pueden pasar cosas en la zona específicamente donde está, riesgo a nivel país, riesgos políticos, ¿verdad? Y lo he mencionado en otras ocasiones también en mis redes sociales, el tema de los bienes inmuebles, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que tengo muchos alumnos también que son de Venezuela, saludos a todos ellos, y que ellos mismos me han contado de su propia experiencia, cómo inversiones que tenían ellos o que tenían sus familiares o sus papás, realmente se han desplomado los valores de estas inversiones en Venezuela, ¿verdad? Apartamentos, casas de playa incluso, que perfectamente en otros países podrían tener un valor superior a los $300,000, $400,000. En Venezuela tienen que venderlos en menos de $10,000 incluso, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que entonces es un riesgo, o sea, que es un riesgo palpable o latente, que esto pueda suceder en todos los países, pero no deja de ser un riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de la diversificación. Esto es lo que les quería traer para este episodio, contarles un poco sobre mi experiencia con Ikigai Arenal. También pueden ir a buscarlo en Google como Ikigai Arenal Loft en Airbnb.
pueden ver las fotos y también los incentivo a que sigan mis redes sociales en Instagram, donde comparto contenido relacionado con inversiones inmobiliarias y también sobre instrumentos financieros, y que estén muy atentos a los próximos episodios de podcast, donde también vamos a profundizar un poco más sobre inversiones en instrumentos financieros y seguir hablando en general sobre este apasionante mundo de las inversiones. Pura vida, nos vemos en el próximo episodio.